Señor. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, a partir del versículo 11 y hasta el final de la carta. La palabra del Señor nos dice así: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos llegando al final de esta carta, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Hay tantas cosas que tú nos has enseñado aquí. Señor, y te rogamos, te pedimos que no seamos oidores olvidadizos. Que no olvidemos, Señor, las verdades centrales del Evangelio que tú nos has mostrado en esta carta, sino que estemos firmes, constantes y creciendo en la obra, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú nos hables por medio de este pasaje, Señor, que podamos ver su profundidad, que podamos ver tu gloria a través de él, y Señor, que seamos transformados, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de ver incluso, Señor, la práctica, Señor, de las disciplinas cristianas. Abre nuestros ojos, Señor. Impacta nuestro corazón, mueve nuestra voluntad y llévanos, Señor, a conocerte más, a deleitarnos más en ti y a vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Hermanos, pues estamos llegando al final de nuestro estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en la cual, si nosotros hemos estado firmes y recordando y estudiando las cosas que hemos visto, el Señor una y otra vez nos ha recalcado que no somos salvos por nuestras buenas obras. No somos salvos por nuestro buen comportamiento. No somos salvos por nuestras prácticas religiosas. Si tú has creído en Cristo, es porque el Espíritu Santo de Dios te hizo nacer de nuevo, cambiando tu corazón de piedra por un corazón que es sensible a Él, por un corazón que le anhela a Él. Y además Él puso en tu corazón la fe para que tú pudieras creer en el Evangelio y pudieras venir a la fe en Cristo, para poder recibir salvación y vida eterna. Y desde el instante en que creímos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a habitar, vino a morar en cada uno de nosotros. De tal manera que Él reside en nosotros para guiarnos, para hablarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para transformarnos y capacitarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. La clave entonces, hermanos, la clave de la vida cristiana consiste en aprender a vivir cada vez más por el Espíritu. Esa es la clave de la vida cristiana. Aprender a vivir cada vez más por el Espíritu, cada vez siendo más sensibles y obedientes a la voz del Espíritu que nos habla por medio de las Escrituras,
y confiando y buscando el poder de Dios, de tal manera que seamos cada vez más obedientes a Él. Solamente de esta manera es que no cumpliremos con los malos deseos de nuestra carne. Pero siempre existirán quienes perviertan el Evangelio de Cristo, siempre. Y por eso necesitamos ser vigilantes. Por eso necesitamos tener un firme fundamento y estar anclados a la verdad del Evangelio. De tal manera que no seamos sacudidos, de tal manera que no seamos llevados por vientos de doctrina. Es importante que nosotros siempre estemos conscientes de lo que hemos recibido en Cristo. Siempre habrá gente que distorsionará la verdad del Evangelio diciendo que además de creer en Cristo, necesitamos nosotros de cumplir con requisitos, ceremonias, ritos y prácticas religiosas, judías o inventadas por ellos mismos. Y por eso en nuestro pasaje, al final de esta carta, el apóstol Pablo nos hace una última advertencia, haciendo un contraste entre aquellos que se glorían en la carne y aquellos que se glorían en la cruz de Jesucristo. En este pasaje nosotros veremos en primer lugar aquellos que se glorían en la carne, en versículos 11 al 13. Luego veremos aquellos que se glorían en la cruz de Jesucristo, en versículos 14 y 15. Y finalmente veremos la bendición que resulta de gloriarnos exclusivamente en la cruz de Jesucristo, en versículos 16 al 18. Comencemos entonces viendo aquellos que se glorían en la carne. Aquellos que se glorían en la carne. Observa en tu Biblia, si me acompañas allí en versículo 11, comienza el apóstol Pablo llamando nuestra atención. Observa lo que dice el versículo 11. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Lo que va a decirnos el apóstol Pablo es tan importante que él llama nuestra atención. Y él llama nuestra atención de dos maneras. En primer lugar, usando un imperativo que dice, miren. Es decir, presten atención, fíjense bien, no se distraigan. Y en segundo lugar nos dice, ¿con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano? Ahora bien, cuando Pablo dice allí que él nos escribe con letras tan grandes de su propia mano, no significa que él tuviera problemas de la vista, o que él tuviera problemas para escribir y necesitaba escribir con letras grandes. Más bien, escribir con letras grandes era una manera de resaltar la importancia de lo que uno estaba a punto de escribir. Así como nosotros escribimos con mayúsculas, o así como nosotros en la computadora le ponemos letras negritas para resaltar la importancia de lo que nosotros queremos decir, eso es lo que hace el apóstol Pablo al escribir con letras tan grandes de su propia mano. De tal manera que lo que el apóstol Pablo quiere a través del imperativo miren y a través de las letras tan grandes que le había escrito con las cuales había escrito a los Gálatas, es que tanto ellos como nosotros prestemos atención y no nos distraigamos, porque él está a punto de hacer un contraste que debe servirnos a nosotros para hacernos un diagnóstico. Así que debemos prestar toda nuestra atención a lo que Pablo está a punto de decirnos. Y entonces Pablo nos presenta a aquellos que se glorían en la carne. Observa el versículo 12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Él nos presenta allí a aquellos que desean agradar en la carne. Ahora bien, ese verbo agradar comunica la idea de presentar una buena cara, de hacer un buen show, con la finalidad de causar una buena impresión. Así que entonces los que desean agradar en la carne son aquellos
que desean apantallar, que desean dar una buena impresión, haciendo un buen show con una fachada de espiritualidad, con una fachada de piedad, por medio de actos religiosos externos. Esos son los que desean agradar en la carne. Y Pablo nos dice enseguida en el versículo 12 que los que desean impresionar con sus prácticas religiosas, dice, tratan de obligarlos a que se circunciden. Ahora bien, en el caso de los judaizantes, porque hay diferentes tipos de personas que pervierten el evangelio, que tuercen el evangelio, uno de ellos eran los judaizantes. Y ellos en los tiempos de Pablo, estos judaizantes que habían llegado a las iglesias de Galacia, ellos estaban presionando a los cristianos, tratando de obligarlos a que se circuncidaran. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Por qué trataban de obligarlos a ellos a que se circuncidaran? El apóstol Pablo nos dice en la tercera parte del versículo 12, nos dice allí, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Hermanos, creer y anunciar la buena noticia de que nadie se puede salvar por su buena conducta, por su buen comportamiento, por cumplir con tradiciones y prácticas religiosas, sino exclusivamente por la fe en Cristo, causará oposición. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué causa oposición? Déjame decirte por qué, porque no hay mensaje más ofensivo y más humillante para el orgullo del ser humano que el evangelio. ¿Y sabes por qué es humillante? ¿Y sabes por qué es ofensivo? Porque en general la gente piensa que son buenas personas. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros, en algún momento antes de llegar a Cristo, pensábamos que éramos buenas personas. Y pensábamos que éramos buenas personas porque no hacíamos todas las cosas malas que éramos capaces de hacer. Creíamos que éramos buenas personas porque nos comparábamos con aquellos que estaban peor que nosotros. Y nos creíamos buenas personas porque maximizábamos nuestras buenas acciones en tanto que minimizábamos o escondíamos en las tinieblas nuestras malas acciones. ¿Y qué resulta de eso? Pues toda una humanidad de buenas personas. Sin embargo, el evangelio nos enseña que nadie es bueno delante de Dios. Nadie es bueno delante de Dios. Antes bien, delante de Dios todos somos malos porque todo nuestro ser y todo lo que hacemos está infectado, está contaminado, está corrompido por nuestro pecado. Y por cuanto nosotros, cada uno de nosotros somos pecadores, estábamos bajo la ira y bajo la condenación de un Dios que es absolutamente santo, que no tiene por inocente al culpable y que aborrece con todo su ser cualquier forma de pecado. ¿Cómo entonces podemos ser salvos? Si nosotros éramos malos, si nosotros estábamos corrompidos y Dios es un Dios santo que no tiene por inocente al culpable, la única manera de ser salvos es si Dios en su bondad y como un regalo inmerecido decide salvarnos. Pero no nos confundamos y no nos equivoquemos pensando que Dios de alguna manera estaba obligado a salvarnos. Hay gente que piensa que Dios le debe la oportunidad de salvación a toda la humanidad. ¿Por qué habría de ser eso? Es más, no solamente Dios le debe dar la misma oportunidad de salvación a todos los seres humanos, sino que Dios no está obligado a darle la oportunidad de salvación a una sola persona. Así que lo asombroso no es
Que Dios no le dé la oportunidad a todos, lo asombroso es que Dios haya decidido darle la oportunidad de salvación y asegurar la salvación de una multitud de personas, de una multitud de enemigos. Dios nos escogió para salvación simplemente por su propia bondad. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Pero fíjate bien, no nos escogió porque lo mereciéramos. No nos escogió tampoco porque Él vio que íbamos a creer en Él. Y entonces por eso nos escogió. Porque la elección de Dios es precisamente para que creyéramos en Él. Y a los que Él escogió salvar, fíjate bien, Él mismo se encarga de cambiarles el corazón para que cuando escuchan el llamado del Evangelio puedan entenderlo y les caiga el 20 y entonces puedan venir a la fe en Cristo. Como nos dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, en capítulo 3, versículos 5 y 6, Él, hablando de Dios, fíjate bien, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Escuchas eso? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Sin embargo, los falsos cristianos quieren lucirse ante los demás con prácticas religiosas externas. Así que, ¿qué es lo que hacen? Ellos le añaden a la fe en Cristo actos religiosos externos que imponen sobre otros como requisitos para salvación. En el caso de los judaizantes que habían llegado a las iglesias de Galacia, ellos le añadían a la fe en Cristo el acto de la circuncisión y el guardar la ley de Moisés, porque ellos querían quedar bien con los judíos, los cuales demandaban que los gentiles debían circuncidarse a fin de poder ser salvos y poder venir a ser pueblo de Dios. Pero en nuestro caso, hermanos, debemos cuidarnos de no añadir a la fe en Jesucristo prácticas y mandamientos del Antiguo Testamento o inventados por nosotros que Dios no demanda de los cristianos. Y ese es el peligro hoy en día. El peligro hoy en día no es la circuncisión como en ese entonces. Los judaizantes siguen existiendo hoy en día, pero se presentan de una manera diferente. Y hoy en día hay quienes dicen, tienes que guardar las fiestas, las festividades judías. Tienes que saber hebreo. Es otra forma de hacerlo. Tienes que guardar el Sabbat. Pero por otro lado, hermanos, también debemos cuidarnos de no gloriarnos en la práctica de nuestras disciplinas cristianas, como si fuéramos salvos por ellas. Porque ese es otro error que podemos cometer. El gloriarnos y sentirnos seguros porque leemos la Biblia, porque asistimos a la iglesia, porque participamos en la adoración al Señor, en la oración comunitaria, porque participamos en algún ministerio. Y esa no sería más que otra forma de gloriarnos en nuestra carne. De gloriarnos en lo que nosotros logramos, en lo que nosotros hacemos, entre comillas, para el Señor. Pablo nos explica enseguida, fíjate bien, que los judaizantes demandaban la circuncisión solamente para cubrir las apariencias, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Ellos daban la apariencia. Tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley, dice el apóstol Pablo. Ni ellos mismos guardan la ley.
Pablo ya había dejado claro en capítulo 5, versículo 3, que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. En otras palabras, no podemos escoger prácticas y mandamientos del Antiguo Testamento a nuestro antojo y decir, estas sí, estas no, estas sí y estas no. Si tú empiezas a tomar prácticas del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, entonces estás obligado a cumplir toda la ley. Pero el legalismo te lleva a descansar en tu propia justicia. El legalismo te lleva a creer que estás bien con Dios por las prácticas externas que haces para Dios. Pero justamente ese fue el error de los fariseos. Y por eso el Señor los confrontó, porque ellos se gloriaban en sus prácticas externas, mientras que su corazón estaba lejos de Dios. Y hermanos, es posible vivir así. Es posible leer la Biblia, asistir a la iglesia, cantar alabanzas, saberse versículos de memoria y que nuestro corazón esté lejos de Dios. Y Pablo les dice en versículo 13 que los legalistas desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. En otras palabras, ellos querían que los gálatas se sometieran a sus demandas para lucirse, para presumir de que ellos los obedecían. Pero nosotros, hermanos, no debemos gloriarnos en nuestra propia carne, sino exclusivamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos trae a nuestro segundo punto. Los que se glorían en la cruz. Y el Espíritu Santo nos pone un ejemplo, y ese ejemplo es el apóstol Pablo. Observa cómo nos dice en el versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si hay alguien que podía gloriarse en la carne, ese era el apóstol Pablo. Si hay alguien que podía gloriarse de haber cumplido con los ritos y ceremonias y tradiciones judías, ese era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice claramente allí que él no se gloriaba en la carne. Él no se gloriaba en sus logros, él no se gloriaba en sus propios méritos. Él no se gloriaba en su ministerio y en la extensión de su ministerio. Él se gloriaba exclusivamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Su motivo de gloria no era el mismo. Su motivo de gloria no era lo que él había logrado, entre comillas, para el Señor. Él solamente presumía de una cosa. Y esa era la causa de su orgullo. Y esa era la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente gracias a la cruz de Cristo, él había alcanzado la salvación. Como Pablo mismo nos dice en 1 Corintios 1, versículos 30 y 31, por obra de Dios, por obra suya, están ustedes en Cristo. ¿De quién es la obra? De Dios. No es porque tú fuiste muy bueno, sensible y por tu libre albedrío tú escogiste a Dios. Ja, ja, ja. Jesucristo mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pero por obra suya entonces estamos en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe ¿en quién? En el Señor. ¿En quién debes gloriarte? En el Señor. No de que perteneces a tal o cual iglesia, no de que haces y deshaces. Debes gloriarte en el Señor.
Pero alguien que en verdad, fíjate bien, se ha refugiado en la cruz de Cristo y que en verdad se gloría en la cruz de Cristo, no vivirá a su antojo. ¿Te das cuenta? No es simplemente yo me glorío en Cristo, gloria a Cristo porque Él ya lo hizo todo y yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Observa cómo el apóstol Pablo dice en la segunda parte del versículo 14, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Alguien que en verdad ha creído en Cristo considera al mundo, fíjate bien, como muerto, sin vida, sin atractivo. Y también se considera a sí mismo como muerto para el mundo, de tal manera que ya no sigue la corriente de este mundo, ya no está buscando la última moda porque quiere adaptarse y amoldarse a la corriente de este mundo, ya no vive como los que no conocen a Dios, ya no trata de agradar a las personas, lo único que trata es de agradar a Cristo. Así que yo te pregunto, hermano, hermana, ¿es esta la manera en que tú ves al mundo? ¿Está el mundo crucificado para ti? ¿Y tú para el mundo? ¿Ves al mundo como muerto, sin atractivo, comparado con el valor de conocer a Cristo? ¿Con el valor de deleitarte en Cristo? ¿O todavía el mundo se interpone en tu relación con Él? Todavía dices tú, es que estoy muy ocupado como para leer la Biblia. Todavía dices, estoy muy ocupado para congregarme fielmente. Estoy muy ocupado para servir. Cuando el mundo te ofrece sus beneficios, entre comillas, a cambio de que desobedezcas alguna de las instrucciones de Dios, yo te pregunto, ¿qué haces? ¿Te consideras muerto para el mundo? ¿Y consideras muertos los miembros de tu cuerpo a lo que el mundo ofrece? Así es como debemos vivir como cristianos, hermanos. Nuestra mayor ambición por encima de todas las cosas de este mundo, por encima de todas las cosas que hacemos, por encima de todas las cosas que nos gusta hacer, nuestro mayor deleite debe ser conocerle a Él. De tal manera que no sacrificas eso por nada. Estás dispuesto a dormir menos si es necesario. Estás dispuesto a hacer a un lado tu entretenimiento. Estás dispuesto a perder menos tiempo en el celular, porque tu deleite es conocerle más a Él. No lo haces, fíjate bien, no lo haces como para que Dios ponga una palomita de cumplimiento. Lo haces porque quieres conocerle a Él. Así que entonces nuestra mayor adoración, nuestra mayor ambición, por encima de todo, debe ser conocerle cada vez más a Él. Y nuestra mayor ambición debe de ser servirle cada vez más, agradarle cada vez más con lo que vemos, con lo que oímos, con nuestro trabajo, con nuestro entretenimiento, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de comprar. ¿Es esa tu mayor ambición? ¿Examinas cada cosa que tú haces, piensas, ves a la luz de si esto es agradable a mi Señor o no? ¿O lo haces y después piensas, ¿fue agradable para el Señor o no? ¿Es eso lo que buscas cada día? ¿Es eso lo que tú ambicionas? Esa es la ambición de alguien que se gloria en Cristo. Esa es la manera de vivir de alguien que se gloria en Cristo. Porque lo que realmente importa, hermano,
no es nuestros actos religiosos externos. Observa lo que dice el versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo nos deja claro que la circuncisión no es nada. El cumplir con ritos y ceremonias y prácticas religiosas no nos acerca más a Dios ni nos hace más aceptos delante de Dios. La circuncisión, hermanos, nunca fue meritoria. Era simplemente una señal externa del pacto, no la causa de la salvación de su pueblo. Es más, Romanos 2:25 afirma que ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Pablo le dijo esto a los judíos. Pablo le dice, ¿de qué sirve que te presumas de ser circuncidado si vives desobedeciendo a Dios? No es la circuncisión, es la obediencia a Dios. Pero de igual manera, la incircuncisión tampoco es nada. No tiene mérito alguno delante de Dios el no estar circuncidado. Así que ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. Lo que importa delante de Dios es ¿qué? Es ser una nueva criatura. Es ser una nueva creación. Jesús mismo fue claro al afirmar que el que no nace de nuevo, fíjate bien, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesitas para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Él dijo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero lo curioso de esto es que si lo que tú necesitas para ver el reino de Dios y lo que tú necesitas para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, uno esperaría que la Biblia nos enseñe qué tengo que hacer para nacer de nuevo. Y sabes una cosa, la Biblia no te dice qué tienes que hacer tú para nacer de nuevo, por la simple y sencilla razón de que no puedes tú hacer que nazcas de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por su propia iniciativa, nadie puede nacer de nuevo por su propia voluntad, nadie puede nacer de nuevo por su libre albedrío. Solamente Dios puede hacer nacer de nuevo a un pecador. Jesús fue claro al decirnos en Juan 3:8, comparando al Espíritu con el viento. Él dijo, el viento, refiriéndose al Espíritu, sopla por donde Él quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Observa cómo el Espíritu sopla donde Él quiere. Tú no le puedes ordenar que sople en tu vida para que te haga nacer de nuevo. Tú no puedes hacer buenas obras que lo obliguen a soplar en tu vida para que entonces nazcas de nuevo. Él sopla donde Él quiere. Es su elección, es su iniciativa, es su prerrogativa, es su elección. Y entonces cuando Él nos hace nacer de nuevo por su propia iniciativa, es entonces que podemos creer el Evangelio para refugiarnos en la cruz de Cristo. Así que entonces, hermanos, no te confundas. Muchos cristianos viven confundidos pensando que la fe nos hace nacer de nuevo. Que nacemos de nuevo por la fe en Cristo. Por supuesto que no. La fe no nos hace nacer de nuevo. No nacemos de nuevo por creer en Cristo, más bien el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo de Dios produce y lleva a cabo en nosotros, en quienes Él escoge, es eso lo que nos capacita para que nosotros podamos creer en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, entonces somos hechos una nueva criatura. Una nueva criatura.
no puedes hacerte a ti mismo una nueva criatura. Por eso el cristianismo no es como todas las demás religiones. Por eso el cristianismo es el único camino, es la única verdad, es la única vida, porque al final de cuentas, Cristo es el cristianismo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, nos dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Solamente aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas. ¿Y qué sucede? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De allí que entonces lo único que importa delante de Dios no es cuánto sacrificas, no es si te pones cadenas, nopales, se vas de rodillas. Lo único que importa delante de Dios es que hayamos sido hechos nuevas criaturas en Cristo por la obra regeneradora del Espíritu. Ningún rito, ninguna ceremonia, ninguna práctica religiosa nos hace ser nuevas criaturas. Y porque hemos nacido de nuevo, porque nuestro corazón ha sido cambiado, porque somos unas nuevas criaturas, entonces ahora deseamos y buscamos y nos esforzamos por conocer cada vez más a Cristo. Y ambicionamos serle agradables y vemos en su palabra lo que le agrada y le pedimos: Señor, ayúdame a vivir de esta manera. Ayúdame a pensar de esta manera. Como nos dice Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ahora hacemos buenas obras, pero no hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, para comprar el favor de Dios, como si fuera un trueque. Ahora hacemos buenas obras porque estamos agradecidos con Él, porque Él nos salvó y ambicionamos serle agradables. De igual manera, 1 Corintios 7:19 nos dice: la circuncisión nada es, y nada es la circuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así vive una persona que se gloria en la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la bendición de aquellos que se glorían en Cristo? Observen el versículo 16. Nos dice en primer lugar: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Observa en primer lugar cómo la bendición de Dios, de la que habla el versículo 16, no es para todas las personas. Es más, ni siquiera es para todos los que están en la iglesia. Es exclusivamente para ¿quiénes? Para los que anden conforme a esta regla. Es decir, para los que no viven gloriándose en su propia carne, sino para aquellos que viven gloriándose exclusivamente en la cruz de Cristo. Observa en segundo lugar cuál es la bendición para ellos. Dice allí: paz y misericordia. Paz y misericordia. A menudo entendemos la paz como ese sentimiento subjetivo de tranquilidad, ¿no? Escuchas música, te vas al campo, al aire libre, al mar, cerca de un río, porque quieres sentir paz. De tal manera que lo más común es que pensamos que la paz se refiere a ese sentimiento subjetivo, pero el apóstol Pablo no está hablando de ese sentimiento subjetivo, sino del aspecto objetivo de la paz. ¿A qué nos referimos con eso? Mucha gente vive tranquila y vive en paz.
Aún fíjate, sin darse cuenta de que a causa de sus pecados, la ira de Dios está sobre ellos. Qué falsa es ese sentimiento subjetivo de paz si estás en guerra con Dios. Y mucha gente vive en paz. Y vive en paz y tranquilos bajo el fuego de la ira de Dios a causa de sus pecados. Sin darse cuenta que la ira de Dios está sobre ellos, sin darse cuenta que son enemigos de Dios, de que no están en paz con Dios, de que están en guerra con Dios y que Dios está en guerra con ellos y que Dios tiene preparadas sus armas de muerte contra ellos. Pero viven tranquilos y en paz. Pero la paz de la que Pablo está hablando es la paz que resulta de solucionar nuestra enemistad con Dios. Ah, qué diferente es esa paz. De que tú sabes que ya no estás en guerra con Dios y Dios no está en guerra contigo. Y de que tú sabes que las armas de muerte que Dios tenía preparadas en tu contra, Él las ha puesto a un lado. Y en su lugar Él ha abierto sus brazos. Y Él te dice, ven a mí, hijo mío. Pues esa es la paz que nosotros disfrutamos por haber venido a Cristo. Y por otro lado, la misericordia de Dios es el favor de Dios que nos libra del castigo que justamente merecemos y nos bendice con su amor, con sus riquezas espirituales, con su provisión material, cuando lo único que merecíamos era juicio. Y lo único que merecemos es juicio. Así que entonces no hay mayor necesidad que un ser humano pueda tener que estar en paz con Dios y que vivir bajo la misericordia de Dios. Y si tú eres de aquellos que se glorían en Cristo, entonces tú puedes disfrutar de esa paz y puedes vivir bajo la misericordia de Dios todos los días de tu vida, porque nuevas son sus misericordias. Y tú te levantas cada mañana y dices, Señor, hoy estoy bajo tus misericordias. Y puedo comer por tu misericordia. Y puedo tener un trabajo por tu misericordia. Y puedo regresar a casa por tu misericordia. Y puedo tener una familia que me ama por tu misericordia. Porque nada de esto yo merezco. Todo es por tu misericordia. Pues las misericordias de Dios solamente son para aquellos que se glorían en Cristo. Y Pablo procede a aplicar estas misericordias, esta misericordia y esta paz, estas bendiciones, diciendo enseguida en el versículo 16, recalcando la paz y la misericordia de Dios, sean ¿sobre quién? Sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La primera pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que se ha referido en el versículo 15, los que anden conforme a esta regla. Los que se glorían exclusivamente en el sacrificio de Cristo y no en sus propios logros o en sus propias prácticas religiosas o en su propia piedad, sino en Cristo. A ellos sea paz y misericordia de Dios. Pero el apóstol Pablo añade en el versículo 16, y sobre el Israel de Dios. Así que la paz y la misericordia de Dios serán también para el Israel de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿y quién es el Israel de Dios? Muchos cristianos viven pensando que la nación de Israel actual, ese es el Israel de Dios. Claro que no. Pero también hay cristianos que piensan que Dios está diciendo que el Israel de Dios es la iglesia. A esta enseñanza se le conoce como supersesionismo. El supersesionismo enseña que el plan que Dios tenía para la nación de Israel ha sido cumplida, reemplazada o sustituida por la iglesia.
De manera que las bendiciones que Dios le prometió a la nación de Israel en el Antiguo Testamento no se cumplirán con Israel, sino que se cumplirán de manera espiritual en la iglesia, pero no en Israel. Ellos aseguran entonces que la iglesia es el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Y uno de los pasajes que usan para sustentar esta afirmación es precisamente Gálatas 6, versículo 16. Pero si nosotros examinamos en su conjunto la sintaxis del versículo 16, la manera en la que Pablo y el resto del Nuevo Testamento usan la palabra Israel y el contexto de Gálatas nos demuestra todo lo contrario. En versículo 16 Pablo está haciendo mención de dos grupos distintos, pero que a la misma vez forman un solo cuerpo. No dos pueblos, pero dos entidades. El primer grupo son los que andan conforme a esta regla, refiriéndose a los cristianos gentiles. Y en segundo lugar, el segundo grupo es el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El Israel de Dios son todos aquellos judíos que, al igual que Pablo, Pedro, habían puesto su fe en Jesucristo para salvación. No todo Israel es el Israel de Dios. Pablo nos deja claro eso en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Nos dice, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Luego añade, en Romanos 2, 28 y 29 había afirmado, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Así que entonces no todos los que vienen de la descendencia de Abraham son el pueblo de Dios, son el Israel de Dios. El Israel de Dios son aquellos judíos que se rinden a Jesucristo como su Mesías y se refugian en Él para salvación. Ellos, juntamente con los gentiles que hemos creído en Cristo, formamos un solo cuerpo en Cristo que es la iglesia. Pero la iglesia no es Israel, e Israel no es la iglesia. Cuando la Biblia usa la palabra Israel, de manera consistente se refiere al pueblo, a la nación étnica de Israel. Y Pablo además pregunta acerca de la nación de Israel en Romanos 11, versículo 1. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. Y Pablo mismo contesta de la manera más categórica, enfática y dogmática que es posible, diciendo, de ninguna manera. Y luego vuelve a recalcar en versículo 11, ¿acaso tropezaron para caer? Y él mismo responde, de ninguna manera. Entonces explica en versículos 25 y 26, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que, límite de ese endurecimiento parcial, límite temporal de ese endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo. Así que entonces Israel es una entidad distinta de la iglesia. La iglesia está formada por judíos y gentiles que hemos venido a la fe en Jesucristo, pero Dios tiene aún un plan con la nación de Israel. En este momento, la nación de Israel está endurecida y no acepta al Mesías. Pero llegará el día en el que Dios, a través de su dura, dolorosa disciplina, Él los traerá a la fe en Jesucristo como su Mesías. Y todos los que salgan
de ese tiempo de gran tribulación creerán en Jesucristo. Y así toda la nación de Israel será salva. La nación de Israel será restaurada y Dios cumplirá en el reino milenial de Cristo las promesas que le hizo en el Antiguo Testamento a los patriarcas y a la nación de Israel. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, paz y misericordia sobre el Israel de Dios. Pablo concluye entonces su carta diciendo en versículos 17 y 18, de aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Es posible que las marcas de Jesús que Pablo llevaba en su cuerpo fueran las cicatrices de las agresiones físicas que él había experimentado a lo largo de su ministerio por permanecer fiel al mensaje del Evangelio y por permanecer fiel en obediencia a Jesucristo. De tal manera, hermanos, que esas marcas de Jesús deben ser para nosotros un testimonio y un recordatorio y una motivación para que también nosotros permanezcamos fieles al Evangelio de Cristo. Si Él llevaba marcas en su carne, marcas en su cuerpo, ¿cuántos de nosotros llevamos marcas en nuestro cuerpo por obedecer a Jesucristo? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta marcas en nuestra carne, heridas, pedradas por obedecer a Cristo? Que esas marcas en su carne sean un testimonio para nosotros y una motivación para nosotros de permanecer fieles al Evangelio, fieles a Cristo, sin movernos ni un centímetro de la sana doctrina y andando continuamente por el Espíritu para la gloria de Dios. Nosotros debemos gloriarnos, hermanos, exclusivamente en Cristo. Porque aún todos los cambios que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana, en nuestro carácter, en nuestro conocimiento del Señor y Salvador, en nuestro ministerio, al final de cuentas son un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Si hoy en día tú eres más obediente al Señor, ni aún de eso puedes gloriarte, porque ha sido por la obra del Espíritu, redarguyendo tu corazón y moviéndote a buscar ser cada vez más obediente y dándote la habilidad para poder ser cada vez más obediente, es que has podido crecer en tu obediencia al Señor. De tal manera que el que se gloríe, como dice el apóstol Pablo, se gloríe en el Señor, no en nosotros mismos, no en nuestros logros, no en nuestro ministerio, no en nuestras prácticas religiosas, sino en la cruz de Cristo, gracias a la cual el mundo ha muerto para nosotros y nosotros hemos muerto para el mundo. Que vivamos de esa manera, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, ayúdanos a vivir de esa manera, Dios. Líbranos, Señor, de gloriarnos en nosotros mismos. Que tú seas el motivo de nuestro orgullo, que tú seas lo que nosotros presumimos, que cuando alguien, Señor, reconoce lo que hemos logrado, Señor, te damos gloria a ti, porque sabemos que no es por nosotros mismos, sino es porque tú has obrado en nosotros, no solamente el querer, sino también el poder para tu beneplácito. Gracias, Señor, por escogernos para salvación. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido a través de esta carta, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que continuamente nos acerquemos a ti y te conozcamos más a ti y ambicionemos serte más y más agradable, Señor, en todo lo que hacemos y en lo que no hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre.
Amén.